Muchísimas gracias a Tomás por la presentación. Ahora tenemos a un ponente de México, Pilar Calva. Es una experta de bioética y doctora de medicina. Habló en una conferencia en México en tiempos recientes y la verdad es que hablamos también en París durante un taller hace unas semanas. Ha trabajado con el doctor Jérôme Lejeune, el famoso genetista de la Jérôme Foundation de París, reconocido venerable por la Iglesia. La doctora Pilar Calva es una profesora internacional de bioética, de genética, prácticas clínicas y es una asesora de vida en asuntos de fertilidad. Ha trabajado y estudiado con Jérôme en París, recibió una certificación en bioética en la Universidad Sorbona de París en 1987. El título de su ponencia es El dilema ético del aborto. Un aplauso, por favor. Un aplauso para la profesora Pilar Calva. Gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo maravilloso de 40 días por la vida. Estoy aquí y estoy llena de alegría. La verdad es que durante años, a partir del año 2000, he trabajado en cuestiones éticas y la verdad es que me hubiera gustado mucho trabajar a nivel práctico, ¿no? Estoy con vosotros, pero vosotros sois los héroes finales. Gracias por todo el trabajo que lleváis a cabo, que es maravilloso. Bien. Este es mi nombre, mi contacto. Si quieren contactar conmigo, pueden hacerlo en cualquier momento. Bien, tuve el privilegio de estudiar con el profesor Lejeune. Tuve una conversión con él. Me hubiera encantado hablarlo aquí, pero lamentablemente no tengo el tiempo, así que puedo decir solo unas cuantas palabras para recordarle. Esta es una etapa que vi en el primer día, en 1982. Han pasado 42 años. En esa época yo era científica, a nivel científico, era una persona muy pragmática y la verdad es que estaba en favor de la cultura de la muerte. Estudiaba mucho y empecé a imponer contraceptivos. Cabe decir que los contraceptivos son el primer punto para terminar con la lacra del aborto. El aborto es una consecuencia de los contraceptivos y con imponer los contraceptivos a los pobres me parecía algo positivo. Yo era feminista en esa altura y estaba en favor del aborto. No había tenido un aborto, pero cabe decir que había restricciones en México en esos años. No sé si hubiera decidido que no, la verdad. Estaba en favor de la fecundación in vitro y en mi vida personal, yo soy de una familia católica en origen, pero no nos bautizaron cuando éramos niños. Me bautizaron cuando tenía 10 años y como adolescente me alejé de la iglesia. Tuve un momento horrible de mi vida y es así, llegué así a Jérôme. La verdad es que pueden decir que es increíble, ¿no? Pero la verdad es que yo decidí estudiar bioética en la escuela. La profesora que tenía de biogenética en México era muy liberal y me hablaba del aborto. Era importante remarcar la importancia de depenalizar el aborto, a su parecer. Y yo estaba en esa línea. Yo
tenía a mi hermano estudiando en París y bueno, él me invitó a ir. Nosotros no teníamos Google y París me parecía muy lejos, así que lo hablé con mi profesor y me dijo que el mejor experto de genética es el profesor Jérôme Lejeune y él vive en París. Así que si me dicen si me preguntan cuál es el primer punto de mi viaje en 1982, esta es la primera imagen que tuve de él. Es una persona muy humilde, lo pueden ver en sus ojos. Tiene un despacho muy sencillo, parece una cocina, pero es su despacho, se lo aseguro. Muy simple, todo muy simple, muy humilde. Yo hablé con él en París, no me hizo preguntas. No me hizo preguntas sobre mi creencia católica, si iba a misa. Solo le importaba mi testimonio. Y la verdad es que me pareció una persona muy inteligente, pero no solo, una persona muy sabia también. Una persona sabia. Algo que me llamó la atención, porque estaba acostumbrada a personas inteligentes, pero no a personas sabias. Es una persona santa, a mi parecer ahora, pero en esa época no me di cuenta. Esta soy yo con él, 2 años después. Era joven, ¿eh? Esta es mi segunda hija. La verdad es que en esa época me impactó mucho una experiencia cuando murió Jérôme. Esta foto se hizo famosa. Pensaron que era mi hija, una paciente, pero bueno, fue una imagen que se hizo famosa cuando murió. Así que es importante para mí. Todos me reconocían porque era la señora de la foto con él. La verdad es que fue un científico increíble. Describió el origen de las causas de la síndrome de Down en el recorrido profesional como experto de biogenética. La verdad es que lo podemos considerar como el padre de la biogenética de hoy a nivel cromosomático, a nivel de las patologías, el cáncer. Todos estos puntos innovadores, la verdad es que los estudió él a partir de nuestro ADN. Asimismo, pasó mucho tiempo trabajando en una labor clínica y él pensaba que teniendo la causa del síndrome de Down hubiera podido llegar a una cura, una terapia. Lamentablemente las cosas no fueron de esa manera. Sabemos que todos los doctores deberían ser pro vida porque nuestro trabajo es estudiar, estudiar y estudiar para salvar vidas. Esta es una vocación pura y dura. Y él era una persona así. Cuando los pacientes iban a hablar con él, le abrazaban, le decían: sálvanos, por favor, nos quieren matar. Gracias a los descubrimientos de Jérôme, ahora dijeron que era posible actuar de una forma preventiva y evitar que estas personas, las personas con síndrome de Down, nacieran, eliminando el problema a la raíz. Él fue la persona que me proporcionó la primera clase de bioética. Él me explicó que tenía un despacho simple, humilde, porque los fondos que recibía eran limitados debido a que seleccionaba muy bien su labor de investigación. No quería luchar en contra de la vida y sabía que podía con sus estudios escribir condenas
para las personas, les hubiera podido llevar a la muerte y no lo quería. Me impactó mucho lo que dijo Sean ayer. La idea de la persecución de Jerome. Sabemos que ahora tiene el premio mejor posible, imaginable, y ahora es venerable. Y la verdad es que me parece que se lo merece mucho. A nivel del aborto, no me gusta mucho hablar de bioética porque al fin y al cabo es ética. Y puesto que tenemos que poner un primer nombre o un segundo nombre en español para explicar lo que es, no sé, bioética liberal, bioética pragmática, sociobioética, de una forma u otra, creo que nos engañamos un poco. Es una manera relativista de encarar el problema. Yo creo que es importante recordar que por lo menos en los países latinos, no sé cómo funciona en Europa, pero creo que más o menos es lo mismo. Los que nacieron a partir del año 85 hasta el año 85 tuvieron clases de bioética. Después no se estudiaba ética, se estudiaba relativismo y no conocen estas personas muchas ideas que son clave. El primer punto clave es la ética. Sabemos que juzga las acciones, no las personas. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? Nadie. ¿Por qué puedo juzgar acciones? Porque soy una estudiosa, una académica. Sabemos que es importante analizar las acciones humanas como algo que es voluntario. Un hombre puede actuar como hombre de una forma involuntaria y esto no es algo que se puede juzgar de una forma ética. No podemos decir si es algo positivo o negativo. Y a nivel de dilemas éticos, ¿cómo puedo llegar a la muerte? En dos maneras. Puedo llegar a la muerte porque muero, ¿vale? Es una acción de la humanidad. ¿Es algo positivo o negativo morir? Bueno, creo que no tenemos una idea ética en este sentido. Es difícil juzgar, pero podemos utilizar un término. Durante la COVID dicen que la verdad es que sin vacuna las personas iban a morir. Pero bueno, las personas iban a morir de todas formas. La abuela se iba a morir de todas formas. Se puede morir por medio de una acción humana. Matar. Se puede juzgar. Es una acción que podemos juzgar en términos éticos. Sabemos que no es ético matar a alguien que no se puede defender. Y podemos pasar incluso a otro concepto, el aborto. El aborto en español puede ser aborto espontáneo y aborto provocado. Estos son los dos tipos de abortos que tenemos en español. Y la verdad es que en ética es importante distinguir porque son abortos completamente diferentes. No sé si conocen estos conceptos. Tenemos tres elementos de la acción humana. El objeto, el medio, que responde a la pregunta ¿qué hago? ¿O qué no hago? ¿Puedo llevar a cabo una acción o puedo optar por una omisión? Que es muy interesante. No hacemos nada para matar a la abuela, pero no la ayudamos. Bueno, no le damos de comer, así que se muere de hambre, pero no hicimos nada. Intención, ¿para qué? ¿Vale? Y después, todos los otros adverbios, adjetivos relacionados con lugares, circunstancias. Bien, por ejemplo, ganar dinero para ayudar a las personas para que coman. Es correcto, la intención es correcta y las circunstancias pueden ser aptas. Son personas que tienen hambre, no tienen la posibilidad de trabajar
¿Y dónde colocamos el aborto en este contexto? La mayoría de los abortos son acciones simples, humanas, y el problema empieza con los medios. En los medios tenemos las diferentes técnicas. Sabemos que tenemos medicamentos que solicitan el aborto. La sustancia, ¿qué puede hacer? Tenemos una técnica que mata a alguien. Por ende, el aborto es algo que podemos considerar inapropiado siempre. No necesitamos una creencia religiosa. Es algo patente. Sabemos que la vida es sagrada. Así que sabemos que cualquier tipo de excusa no puede cambiar el hecho de que el medio es inadecuado. Yo mato. Así que la persona no muere, la madre no muere. Bueno, la verdad es que el fin es positivo, pero no puedo matar para salvar a alguien más, ¿vale? O puedo decir, el niño tiene un problema, no lo puedo curar. ¿Qué hago? Le mato. ¡Ay, qué buena idea! Esto es aborto directo. No lo voy a comentar más porque es un tema, no es un tema central, pero yo creo que es importante pensar a nivel terapéutico en el número 3. La intención es negativa, el medio es negativo, y cuando la intención es negativa, tenemos que hacer hincapié en la razón. ¿Por qué trabajamos? Por razones terapéuticas. Las razones pueden ser negativas. Y en este sentido tenemos dos vertientes negativas y la situación empeora. Sabemos que hay una o dos circunstancias que son incorrectas. ¿Por qué el aborto es incorrecto? Sé que es un pecado, soy consciente, pero a nivel racional puedo llevar a cabo un ejercicio porque el medio es siempre incorrecto. La intención puede ser incorrecta y en la mayoría de los casos tenemos circunstancias que empeoran la situación. Estas son las circunstancias principales relacionadas con el análisis del aborto. Y aquí tenemos el aborto terapéutico. Tenemos otro tipo. Estas son las técnicas horribles. Esto es lo que hacen a nivel concreto. Y la verdad es que funciona así en el cuello uterino. Es lo que hacemos. Incluso a nivel de medicamentos, trabajamos en la placenta y el niño que está respirando por medio de la placenta muere, porque nosotros eliminamos el flujo que de la placenta llega al niño. Aquí tenemos una explicación muy clara. Tengo un abogado aquí, así que espero que la explicación sea correcta. Estoy segura de que me pueden ayudar. Esto es lo que hacemos en el hospital. Es un aborto en un estadio avanzado que es admisible en algunos países. Bien, si la madre tiene, no sé, 36 semanas de embarazo y intentan trabajar a nivel occipital, consiguen sacar el líquido amniótico y la placenta baja. De esta forma matan al niño con una técnica horrible. Al final el niño en partes se saca del cuerpo de la madre. Es horrible, lo sé, pero es importante tener una idea racional. Yo invito a mis estudiantes a leer la autobiografía de Dios, un libro maravilloso en el que se explica cómo se lleva a cabo el aborto de su hijo, el hijo del autor, las diferentes piezas que se sacan de la madre. Al final se analizan. Se le pregunta al autor, ¿qué
piensas? ¿Qué sientes? Me siento bien porque llevamos a cabo una buena labor. Tengo todas las piezas. Era una imagen concreta. La verdad es que es una explicación racional. Y es importante tener esta explicación racional, porque con una explicación racional comprendemos por qué es tan incorrecto llevar a cabo un aborto. Y en este sentido, nosotros trabajamos en un hospital con jóvenes mujeres que estaban allí con sus parejas, con los bolsos de plástico en la cabeza de los niños. Sabemos que esos son homicidios puros y duros. Son diferentes. No sé si son diferentes. Si matamos a un niño con un bolso de plástico o con un aborto, no veo una diferencia. La intención puede ser más o menos positiva. Quieren matarle y le matan porque no quieren que vaya a la universidad, así que le asfixian con un bolso de plástico. Este es el relativismo. Las circunstancias pueden hacer con que nos parezca positivo lo que es en realidad una acción de maldad. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasa en el hospital y lo que pasa en un hotel cuando una madre mata al hijo asfixiándolo? No hay diferencia. Sabemos que cuando la cabeza del niño sale del cuerpo de la madre, ese se considera un ciudadano. Pero en algunos casos esto se considera simplemente un acto, una acción médica. No podemos decir que algo es positivo debido a las circunstancias. Sabemos que cuando estamos hablando de maldad, la maldad queda. A pesar de nuestras explicaciones. Bien, aquí estamos en la segunda línea. El medio y la acción, podéis ver, los dos son están correlados con la maldad. Podemos reducir la maldad de la acción o aumentarla, pero no se puede convertir en una acción positiva. Bien. Y tenemos otros puntos, otras cuestiones éticas que son complicadas. La verdad, cuando nos hacen preguntas no es fácil proporcionar respuestas. Este es otro punto. No se trata de una acción fácil. Es el principio del efecto doble o del efecto indirecto. ¿Qué ejemplo os puedo dar? Matar por nuestra defensa. Matar por defendernos. Me tengo que defender a nivel social, así que mato al otro. Alguien cae al suelo, está muerto. ¿Murió solo o le maté yo? Le maté yo. Es una acción humana. Yo le maté por defensa. Tenemos dos efectos, uno positivo y uno negativo. Y hay dos principios. Ahora lo explico mejor. Tenemos muchos ejemplos. No sé si puedo analizar todos los ejemplos, pero la verdad es que hay un punto clave, el efecto doble. Uno, cuando tenemos embarazos con un dispositivo intrauterino. ¿Lo saco o no lo saco? El dispositivo intrauterino, porque si lo saco, esto puede comportar un aborto. Si lo dejo y no hago nada, puedo tener un aborto. Tengo un efecto doble. Otro ejemplo es lo que hago cuando tengo un embarazo ectópico. Otro ejemplo, y es lo que pasó con Santa Jana. Sabemos que estaba embarazada y tenía un cáncer en el útero.
Estos son ejemplos, 3 ejemplos que nos ayudan a comprender el contexto. Quiero entrar en el más común y si tengo tiempo después paso al embarazo ectópico. Bien, este es un caso que más o menos tiene que ver con mi trabajo diario. Yo trabajo en un país latino y, bueno, trabajo con personas muy pobres. Me dicen, estoy embarazada y tengo el dispositivo intrauterino. ¿Qué puedo hacer? O no sabían que tenían el dispositivo intrauterino y al final, durante el embarazo, lo descubren. ¿Qué hacer? ¿Debo defender mi vida o no debo defender mi vida? Esta es la pregunta que se plantea la madre. Cada vez que sacamos el dispositivo intrauterino y el embarazo sigue, el problema se soluciona solo. Salvamos la vida del niño. Pero, ¿qué pasa si sacamos el dispositivo y tenemos un aborto? No es intencional. Nosotros y nosotras queremos sacar el dispositivo para salvar al niño, pero a la vez le matamos. Tenemos un efecto doble, un efecto indirecto. Así que podemos tener una acción positiva, el niño se salva, una acción negativa, el niño muere. Esto es lo que utilizamos en nuestros libros cuando explicamos ética. La verdad es que es importante volver a la ética antes de entrar en la bioética. Yo creo que es importante recordar el relativismo. No tenemos que trabajar en aras del relativismo. Bien, cuando tenemos una doble acción con un efecto positivo y un efecto negativo, todas estas premisas tienen que ser cumplidas para reconocer que podemos llevar a cabo la acción a pesar del riesgo de muerte. No es obligatorio, es nuestra decisión. Conscientes del hecho de que tenemos un efecto doble. Bien, punto 1. Tengo una posibilidad. Puedo elegir, puedo no sacar el dispositivo. Esta es la pregunta. La madre tiene ya un pasado de abortos espontáneos o tiene síntomas, contracciones que nos hacen pensar que es posible que al final la madre no pueda seguir con el embarazo. En algunos casos le duele la espalda. Le hacemos preguntas muy puntuales. Si no tiene ningún tipo de síntoma que nos hace pensar que perderá al niño, tenemos una alternativa. Podemos dejar el dispositivo dentro de la madre, del regaño de la madre. Yo sí soy experta de karate, pero puedo quedarme quieta y no defenderme, no dañar a la otra persona. Me quedo quieta. Es importante actuar de esta forma. En la mayoría de los casos, sin duda alguna, el dispositivo puede quedar allí y el embarazo puede seguir adelante. El niño nace y no es un dado científico, pero bueno, al final podemos sacarlo en otra ocasión. Y si tenemos una malformación, creo que es importante dejar el dispositivo. Después lo voy a explicar con datos relacionados con la proporcionalidad. Si tenemos la oportunidad de dejar el dispositivo, lo dejamos, porque puede que no esté comportando problemas a nivel de la placenta y no es un riesgo en lo que es la vida del niño. Si tenemos una amenaza de muerte, no tenemos alternativa. Y
tenemos que sacarlo, lo sacamos, pero si podemos elegir, tenemos que pensarlo bien. Tenemos estos otros 3 puntos, no están en un orden específico. Si no tenemos alternativa, si no podemos decidir dejar el dispositivo, entonces tenemos que hacer hincapié en los otros 3. El segundo, el primer efecto es el efecto positivo. El efecto negativo procede en un segundo momento. El libro nos explica que el efecto positivo es la causa, el efecto negativo es la consecuencia. Otros libros dicen que el efecto negativo es consecuencia del efecto positivo. Bueno, es lo mismo. ¿Cómo puedo saberlo? De una forma u otra, si saco el dispositivo y digo a la madre, vienes a consulta, saco el dispositivo, llevamos a cabo un aborto para que no tengas un aborto espontáneo. Si yo decido optar por esta decisión, yo no soy cirujana, así que la verdad es que no lo puedo hacer yo, ¿eh? Pero hay personas que son expertas de laparoscopía y que la verdad es que lo saben hacer. Así que saben hacerlo, saben sacar el dispositivo sin tocar al niño, sin que tengan consecuencias a nivel del niño. Tenemos que aclarar que estamos haciendo lo bueno, pero que de lo bueno podemos tener lo malo. Número 2, cumplido. Sacamos el dispositivo. Después, el tercero. Death. El tercero consiste en decir que la muerte o matar no es algo que se quiere, no es algo que se busca, pero sí que existe un riesgo de que suceda. Yo sé que al sacar el dispositivo, si no tengo elección porque está sangrando la mujer o tiene contracciones y el niño saldrá, pues en ese caso yo sé que no quiero hacerlo, por eso lo hago con mucha atención, con mucho cuidado, pero sí que sucede. Lo podemos sacar, pero con mucho cuidado. Entonces cumplimos con el tercer punto y luego, por último, tenemos la proporcionalidad. El efecto positivo tiene que ser mayor en comparación con el mal, o por lo menos en el mismo nivel, porque nunca podemos escoger eso, nunca podemos elegir el mal. Es un principio ético básico. Si el bebé no tiene una amenaza contra su vida, el dispositivo a lo mejor rompe el membrano y luego, ¿qué sucede? Pues eso crea una malformación. Si el brazo del bebé está hasta este punto, pues el bebé sacará el brazo para cerrar el agujero, porque si el líquido amniótico sale, pues el bebé se muere. Esta parte no crecerá porque está fuera del útero y se quedará sin esta parte. Entonces los bebés pueden tener malformaciones o puede haber rupturas espontáneas del membrano amniótico. Si pones, es como poner algo para bloquear el crecimiento. Es un tema de salud, es un problema de salud, pero no es un problema de vida. No podrá tocar el piano quizás, pero no tendrá ningún problema tampoco. No es un problema que le amenaza la vida. Entonces es una falta de proporcionalidad, porque el efecto positivo es mejorar su salud, pero la parte negativa es que podría morir. Por lo tanto,
Bueno, sabemos que hoy en día todos queremos un niño en buena salud, pero no voy a sacar al niño si es simplemente un problema de salud. Si, en cambio, el bebé se enfrenta a un riesgo a su vida, pues el efecto malo es que la vida se ve amenazada. Entonces, sí que se puede hacer. Los 4 principios, si se cumplen los 4 principios, pues el acto es correcto, pero reconocemos que sí que existe un mal, porque estamos hablando de un mal en cualquier momento. Matar es malo. Se podría hacer, pero no estamos obligados a hacerlo. La madre puede elegir y puede decidir mantenerse con el bebé. Estos son los protocolos que vienen de la Organización Mundial de Salud y cualquier cosa que viene de la OMS. Bueno, estoy pensando en todo lo malo que he hecho en la vida y cualquier cosa que llega de la OMS, bueno, podríamos llamarlo la Organización Mundial de la Muerte. Y estoy muy atenta a lo que dicen. Tienen estas pautas. Dicen que si tienes un embarazo ectópico, el bebé tiene problemas, sobre todo en los tubos falópios. Y esto quiere decir que el bebé no puede crecer y hay una ruptura, el bebé se muere y luego la madre está sangrando y eso le amenaza la vida. La Organización Mundial de la Salud tiene pautas sobre esto y existe un protocolo, sí, esto lo digo a mis estudiantes, pero también tenemos inteligencia humana, podemos realizar un análisis y pensar si esto es correcto o no. Dirían que la mayoría de los embarazos ectópicos se diagnostican cuando el bebé ya ha muerto y no se puede hacer nada. Desafortunadamente tenemos el cadáver de un bebé que va al paraíso, pero no podemos matarlo. Y luego podemos diagnosticar, en el caso de un embarazo ectópico, podemos a veces diagnosticar esto cuando el bebé sigue en vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos un producto que se entrega en el momento de la quimioterapia. Entonces se pasa de ser un embrión humano de una célula y luego esta persona nace con muchos millones de células. Es un aborto directo y se mata y es la tercera causa en los protocolos y estoy ahí para salvar a mis pacientes. Otra cosa que se puede hacer es que se puede esperar hasta el momento en que hay la ruptura y el bebé muere. El bebé muere porque estaba en un lugar en que no podía crecer y luego sacamos la parte y luego dicen, no se debería hacer eso, porque en ese caso la madre se enfrenta a un riesgo. Y yo digo, bueno, la mayoría de los pacientes se enfrentan a riesgos, es así, siempre hay pacientes con riesgos, pero es un riesgo menor, porque yo sé que ella tiene un embarazo ectópico. El 90% de las mujeres, pues no podemos saber que la mujer tiene un embarazo ectópico y entonces, si lo sé, tengo que ofrecerle una intervención quirúrgica.
Y otra cosa que podemos hacer es salvar la vida de las dos personas, el bebé y la madre. Tenemos dos corazones que laten. Tengo que proteger la vida de los dos pacientes. No puedo discriminar en función del número de células. Entonces el bebé no puede continuar en vida. Entonces intento cambiar la posición y meter el bebé en el útero. Pero al hacer esto, muchos de los bebés mueren, pero no es un acto humano. Esto lo hice con la intención de salvarle la vida del bebé. Estamos haciendo una transferencia del embrión, pero hay un riesgo de que se muera. Aplicamos los principios, tenemos que realizar investigación. Ya no estoy en una universidad, si yo puedo ayudar con la enseñanza, lo hago en inglés, en francés o en español, y les explico a las personas sobre las decisiones difíciles. Tengo en mente algunos proyectos. Por ejemplo, las células adultas que pueden regenerar una parte compleja del humano. Tenemos la parte respiratoria, la respiración y los riñones, y estaría bien tener un protocolo con las ratas o un experimento con los animales para intentar recrear esta parte del cuerpo que le ayuda al niño. Pero eso también es un efecto doble. Gracias.